Bien, hermanos, pues es el tema que hoy tenemos para compartir. El tema de hoy es el maratón de la fe. Y pues hoy quiero invitarles, hermanos, a leer una porción de la palabra de Dios. Y vamos a Hebreos capítulo 11. Comenzamos los varones en versículo 1, después nuestras hermanas, versículo 2. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Dios antes de sacrificio que hay, por lo cual alcanzó testimonio de que éramos dando Dios testimonio de sus reglas y muerto ahora por él. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Enoc, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y es ella casi muertos, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos en haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que en esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tienen tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando ya fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su hijo. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su cordón. Por la fe de José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el imperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que en él destruiría a los primogénitos, no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no
padeció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Porque por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, salvaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes de batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron imperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes que nosotros. Padre, gracias te damos porque tú nos hablas por medio de tu palabra y quedamos impresionados, Señor, porque hay tantos héroes de la fe y pues eran como nosotros, Señor, de verdad, con debilidad, porque nuestro cuerpo se enferma, se cansa, se envejece, y sin embargo, por la fe, Señor, vemos cuántas maravillas tú hiciste en la vida de ellos y a través de ellos. Nos quedamos maravillados. Te rogamos, oh Dios, que esta mañana, esta tarde, perdón, tú puedas limpiar mis labios, puedas limpiar mi ser, me puedas usar como solo un instrumento, porque la palabra es tuya, Señor, y yo solamente pues presto mi boca para que tú edifiques a tu pueblo, a tu iglesia, la cual tú ganaste por tu propia sangre. Y ruego, mi Dios y Padre Celestial, que tu Espíritu Santo toque los corazones, que sea quien lleve este mensaje a lo más profundo del ser de cada uno de nosotros, porque te necesitamos para seguir viviendo mientras estamos en el cuerpo aquí en la tierra. Señor, ponemos todo en tus manos, rogamos tu bendición para toda tu iglesia y para nuestros hermanos que nos oyen desde su casa, a través, Señor, de las redes sociales. Bendice sus hogares, bendice sus vidas, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen su lugar, hermanos, pues cualquiera diría, bueno, pues el tema de hoy es Hebreos 11, ¿no? Y pues, no, realmente nos vamos a basar en Hebreos 12. Y ustedes van a decir, ¿por qué lo leímos? Porque Hebreos 11 va a ser el contexto para que nosotros podamos entender lo que vamos a aprender el día de hoy por medio de unos versículos, los primeros 3 versículos que vienen en Hebreos capítulo 12 del 1 al 3. Y eso lo voy a leer yo, ustedes lo siguen con su mirada, por favor. Dice, por tanto, nosotros también, cuando dice esta palabra nosotros también, ya está haciendo alusión a lo que acabamos de leer, a todos estos héroes de la fe que se acaban de mencionar, y dice que también nosotros tenemos participación, tenemos protagonismo, y dice, por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bien, todos nosotros sabemos que existe una carrera, y esa carrera, generalmente los Juegos Olímpicos, es muy demandante, es muy extenuante. Es el maratón. El maratón son 50 kilómetros que hay que correrlos,
y hay que saberlos correr. Yo recuerdo que cuando nos entrenaban en la secundaria para esta carrera, el profesor de educación física nos ponía a prueba y era darle vueltas y vueltas a toda la escuela, porque era extenuante, nos preparaban para esta prueba. Y me acuerdo que muchos comenzaron bien fuerte, durísimo, y pues les dio el dolor de caballo. ¿Sí saben lo que es el dolor de caballo? El vaso duele, y sobre todo aquellos que corren y no están tan habituados, llega a doler esta parte y te doblega y ya no puedes continuar. Otros se cansaron demasiado pronto y otros yo notaba que iban como a trote solamente y no se volvían locos en correr. Y fueron esos los que terminaron, ¿no? Al final ellos, los que van a trote, fueron los que terminaron y llegaron al final y fueron los que nos fueron a representar. Pues esta es la carrera del cristiano. Otros títulos que tiene este pasaje se le llama también la carrera del cristiano. Yo le puse el maratón de la fe porque pues está muy relacionado con lo que es Hebreos 11. Continúa hablando acerca de lo que es ahora los nuevos personajes de fe somos nosotros, así como está escrito acerca de los héroes de la fe. También yo estoy seguro que Dios está escribiendo acerca de nosotros. Y es importante darnos cuenta, platicando con mis hijos el día de ayer acerca de este tema, que es una carrera, pero que hay que saberla correr. Y que muchos hermanos en Cristo no saben que están corriendo una carrera. Y aunque no quieras, estás corriendo una carrera. Y vale más que entiendas que estás corriendo una carrera para que la corras. Y dice aquí con paciencia. Esta es una carrera diferente. Y alguna vez escuché a un predicador que decía que no solamente era una maratón, sino que también tenía obstáculos. De hecho, en los Juegos Olímpicos esta carrera no tiene obstáculos. Pero yo me quedé pensando que sí, ¿no? Que si podíamos diseñar una carrera, un maratón con muchos obstáculos, pues le queda bien este pasaje, porque la carrera que nosotros como cristianos corremos tiene muchos obstáculos, hermanos. Dice aquí, por lo tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Bueno, antes de pasar a los testigos, los que nos ven, quisiera decirles un poco más acerca de esta carrera. Esta carrera pues te deja libertad, pero la tienes que correr y como la mayoría de las carreras de atletismo necesitas una ropa ligera. No puedes tener una ropa pesada porque al paso del tiempo la ropa te hace que te canses. Esta carrera, si ustedes se dan cuenta, ¿cuántos empiezan esta carrera? Vean, muchísimos. Y cuando ya está decidiéndose quién va a ser el ganador, ¿cuántos entran al estadio? Contaditos. 2, a veces 1, a veces 4, y se pone emocionante. Cuando vemos más de 3, se pone emocionante, ¿no? Porque va uno tras otro, y es una carrera tan demandante que muchos se quedan en el camino, no terminan. Y ya salen, hay médicos, paramédicos para atenderlos porque ya no pueden continuar. Es una carrera tan impresionante porque muchos han llegado cojeando, porque en el camino se lastimaron. Otros, hay escenas muy dramáticas. Hubo una vez un joven que iba ganando la carrera y tuvo un problema ahí con un tendón, ya no podía caminar. Estaba llorando porque él se había preparado una buena parte de su vida para ese momento y no podía continuar. Ya le decían, ya lo lograste, ya hasta aquí llegaste, y él quería seguir. Entonces bajó un hombre de las gradas, se acercó, un hombre fuerte, era su papá. Y su papá le dijo, oye, estoy contento con lo que lograste, está aquí, ya está bien, vámonos, ya lograste llegar aquí. Dice, no, papá, déjame terminar, ayúdame a terminar. Entonces su papá lo tomó de tal forma que
con sus hombros lo iba apoyando, iba paso a paso, muy lento, y todo el estadio se levantó y le aplaudía. Y los dos llegaron a la meta y así pudo terminar la carrera. ¿Por qué eso, hermanos? ¿Cómo estás corriendo? ¿Cuántos van a terminar la carrera? ¿Cuántos vamos a terminar la carrera y de qué manera, no? ¿Seremos de los que vamos a llegar completos, cansadísimos, extenuados, casi desmayándonos y requiriendo oxígeno? ¿O seremos de los que llegamos cojeando? ¿Seremos de los que quedaron en el camino y sin poder ya dar un paso más? ¿De los que tuvieron que subir a la ambulancia porque ya no pudieron continuar? Y observen una cosa, la vida es una maratón. La vida es una maratón y tan solo lo vemos en las escuelas. En las escuelas recibimos muchos alumnos, cantidad de alumnos. Pero al paso del tiempo se van quedando. Generalmente, por ejemplo, en la arquitectura recibimos como alrededor, por grupo, tenemos casi 50 alumnos por grupo, ¿no? Y no estamos preparados para 50 porque a partir del tercer semestre, pues la matrícula se reduce considerablemente. Desde el primer semestre para pasar al segundo, de 50 te van quedando como 40. Van desertando y ya del segundo semestre en adelante van desertando, van reprobando, van desertando, van reprobando. Y al final de ese grupo, a veces tenemos que fusionar dos grupos porque ya son tan poquitos que del grupo original solamente se llegan a titular o llegan a terminar esa carrera 4 puntos, 7, 3. Es una carrera donde terminan pocos, porque es una carrera muy demandante. En la vida cristiana es también igual. En la vida cristiana hay muchos hermanos que corren con mucho ánimo y yo creo que a veces hasta corren exagerando, van en esta carrera demasiado veloces, no están considerando que esta carrera tiene obstáculos, tiene problemas, y cuando los enfrentan, algunos de ellos no se levantan. Recuerden la parábola de Mateo capítulo 13, cuando el sembrador sale a sembrar. Es decir, que los que fueron sembrados en los pedregales, cuando vinieron los problemas, desertaron, ¿no? Y en la vida cristiana también nosotros vemos hermanos que dicen aceptar a Cristo y por ejemplo, el que quedó en el camino, pues le robó el diablo el mensaje, porque pues era de corta duración. Pero dice que el que cayó en las piedras brotó, ahora sí que la plantita, pero como no tenía profundidad, vinieron los problemas de la vida y se fueron, ¿no? Igual, piensa desde que tú creíste, ¿cuántos corrían a tu lado? Piensa cuántos han estado entre nosotros congregándose y piensa cuántos continúan y cuántos han desertado. Es una maratón y pregúntate, ¿no? Es decir, ¿dónde voy? Platicando con mis hijos y hablando de este tema, mi hijo me contestó antes de terminar: es que yo apenas estoy comenzando la maratón, tú ya la estás terminando. Y pues sí, pero aquí la pregunta es ¿cómo lo terminas, no? ¿Vienes herido? ¿Vienes casi descalificado? Algunos llegan a terminar la carrera y están descalificados. No se me olvida que hubo un corredor de maratón mexicano, creo que fue las Olimpiadas de Sydney, Australia, creo que se llamaba Carlos Mercenario, y él era de caminata, algo así, y al bajar el puente ellos tienen prohibido, era una caminata de 50 kilómetros, es parecido al maratón. El maratón se corre, pero la caminata no, es que caminando, pero... Y allí en el puente, donde ya las cámaras de televisión no veían, él aprovechó, nadie se dio cuenta porque todos los que veíamos veíamos todo por fuera, más no lo que se ve en el túnel. Ahí lo descalificaron en el túnel,
porque aprovechó el túnel y corrió un poquito, hizo trampa. En la vida cristiana también hay quienes quieren hacer trampa. En la vida cristiana hay quienes fingen ser de una madurez que no tienen. Hay algunos que piensan que tienen dones que no tienen. Hay algunos que por querer destacar no son sinceros, no son honestos y empiezan a dar apariencia, ¿no? Apariencia de piedad. Y a este corredor mexicano ya había terminado y ya lo estaban entrevistando y llegó el mismo juez hasta ahí y también usan tarjetas, le sacó la tarjeta, en ese caso era roja porque lo habían descalificado por hacer trampa. En la vida cristiana también varios pueden quedar descalificados. ¿Sabías esto? Y si no sabías que estás corriendo una maratón el día de hoy, Dios puso en mi corazón que te informara y que te dijera que estás corriendo una maratón y que hay condiciones, hay ciertas reglas para que tú corras este maratón, porque este maratón ya lo corrieron los héroes que acabamos de leer acerca de ellos. Cada uno de ellos nosotros nos podemos dar cuenta que Dios da testimonio de que lo que hicieron, que fue grandioso, que fue maravilloso, que fue impactante, lo hicieron por la fe. Es decir, Santiago dice, la fe sin obras está muerta. Es decir, que los que nosotros decimos que ya nacimos de nuevo, debemos dar fruto. Nosotros debemos de dar evidencias de esa fe. Por eso se vuelve bien interesante el tema de hoy, porque ¿qué está pasando? Porque algunos nacieron hace 20 años, nacieron de nuevo, otros nacieron hace 15 años, otros nacieron hace 10 años, otros hace 5, otros hace 2, y aquí hay preguntas sumamente interesantes. ¿Qué tanto has crecido? Porque sería muy triste que alguien que ya tiene 20 años caminando con Cristo nunca haya leído la Biblia completa, de tapa a tapa, ¿no? 20 años. Y los hay. Y hay personas que desde que nacieron no han crecido. Nunca han llevado una sola alma a los pies de Jesucristo. Es decir, no han sido hermanos que estén testificando continuamente, que estén obedeciendo al Señor, porque esto no, el Señor no nos dijo en Mateo 28, si quieres, te sugiero que prediques. Él nos dijo, si hay imperativos, si hay mandatos imperativos, Mateo 28 ahí tiene, ¿no? Por tanto, id. Y id, ese imperativo de acción, te estoy dando una orden de que vayas, de que hables, que testifiques, que prediques a tiempo, fuera de tiempo. Y hay unos versículos que son hasta muy contundentes que a veces te dejan sorprendido, ¿no? Que el Señor dice, fórzalos a entrar. Pero no es por no respetar la voluntad de la gente, no. Es tan urgente que ellos se arrepientan, porque lo que viene, la gran tribulación, va a ser terrible aquí en la tierra. Y si mueren van al infierno y no tienen conciencia de lo terrible que es ir a condenación del infierno. Y por eso nos da órdenes muy, muy imperativas de que nosotros tenemos que hacer. Y aquí tenemos unos héroes de fe que por la fe son un ejemplo. Y nos da detalles, ¿no? De algunos de ellos, pero de algunos otros no nos da esos detalles. Dice, pero ¿qué más digo? Dice, porque tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David. Y dice también hay otros. Y ya no da nombres. Dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Vaya, esto también es bien contundente, ¿no? Esto que hicieron estos hermanos, pero aquí ya no da nombres. Dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Y aquí está hablando de otros, ya no está hablando por nombre, pero también lo que estos otros hicieron es muy tremendo. Y después
después, en el capítulo 12, habla de nosotros. Y nos habla que también nosotros estamos corriendo una maratón y que Dios quiere hacer proezas y prodigios como lo hizo con los otros hermanos que menciona en el capítulo 11 y que también, de los que ya no da su nombre, pero también que hicieron cosas formidables, y todos ellos lo hicieron por y mediante la fe. Y que nos dice el Señor en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Entonces, aquí me surgen otras cosas. Por ejemplo, que los logros, para cambios, para proezas, para cumplir lo que Dios nos manda y para que Dios nos use para tareas en especial, se requiere de fe. Hace un ratito hablaba con mi hermano Alonso y estaba platicando con él y él decía, ¿a quién le hablas? Y estaba jugando, obviamente, pero así a veces somos con Dios. Cuando Dios nos quiere asignar ciertas tareas muy en especial, muy en específico, volteamos a los lados y decimos que vaya otro, Señor. Yo no me siento listo, yo no me siento preparado, pero la Biblia nos dice que todos debemos estar preparados, ¿no es verdad? Si el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos mora en nosotros, vivificará también nuestros cuerpos mortales el Espíritu de Dios, ¿amén? Entonces el Espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos vive en ti y puede hacer proezas y maravillas en tu vida y con tu vida para beneficio de otros. Es una maratón. ¿Y cómo lo vamos a terminar? ¿Cuándo la vamos a terminar? Esta semana, pues lo que siempre vivimos, ¿no? Cuando un hermano o alguien a quien le predicamos el Evangelio muere, si aceptó a Cristo como Señor y Salvador, verdaderamente pues va con el Señor, ¿no? Así se lo prometió al ladrón, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso, ¿no? Porque si la persona no se arrepiente, ¿a dónde va? Al infierno. No hay más lugares. O es con Dios o es al infierno. No nada que anda como alma en pena ahí asustando, cobrando cuentas. No. La Biblia dice que las personas cuando mueren está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces no hay almas en pena ni nada de eso. Solamente hay dos lugares a donde ir. O vamos al paraíso con Dios, o la gente que no ha creído va al infierno. Entonces, todo esto se vuelve tan importante que nuestra hermana, porque también me compartieron que al final buscó más de Dios. Ella tenía pues 30 y tantos años, muy joven, y partió. La carrera la terminó más rápido y otros tardan más en la carrera y tardarán 90 años, 80, 70 corriendo esta carrera, ¿no? Y aquí es la pregunta, ¿cómo vas a terminar tú la carrera? Les mencionaba de algunos que corren y que tienen accidentes, se lastiman en algunas partes de su cuerpo y la mayoría queda en el camino, queda en los centros de atención, en las ambulancias, pero hay unos que son muy persistentes. Hay cristianos que no fueron expulsados, fueron amonestados. Hay cristianos que por su caída no van a ganar, pero pueden terminar la carrera. Entonces es muy importante para todos, hermanos, que
entendamos que todos estamos teniendo esa oportunidad de correr el maratón, pero se ha de correr legítimamente. Cuando nosotros en la vida cristiana le fallamos al Señor, cuando nosotros en la vida cristiana no honramos al nombre de Jesús, lo deshonramos, no pienses que ya el Señor te desechó y que ya no puedes volver. Algunos sí, algunos no los desecha como mandándose al infierno, no, eso no. Te arrepentiste de verdad, creíste, eres salvo. Tienes que arrepentirte de tus pecados si caíste y volver al Señor, aunque termines así la carrera. ¿Dónde es donde los cristianos vamos a sufrir? 1 Juan 2:28 dice: para que no nos alejemos de Él avergonzados cuando Él venga, ¿no? Porque si nosotros en nuestra carrera le vayamos al Señor, no vamos a ganar premios ya. Va a haber consecuencias cuando en nuestro correr cometimos errores. Podemos perder coronas, galardón, así dice la palabra de Dios. Pero saben una cosa, no te sientas desechado, no te sientas desechada, hermana, porque así como el papá bajó de las gradas a ayudar a su hijo a terminar la carrera porque ya no podía dar ni un paso, así Dios, así Jesús baja de las gradas y te dice: apóyate en mí, vamos a terminar la carrera. Pero es importante que entendamos que todos corremos esta carrera. Es importante que entiendas que sentado no se corre esta carrera. Hay cristianos que tienen problemas de tiempo que quedaron estáticos. Les he platicado del fenómeno, ¿no? De cuando están los dos trenes del metro en la Ciudad de México, si están emparejados en la estación, de repente sientes que tu tren empieza a moverse. Sientes que se está moviendo, pero al mismo tiempo lees el letrero de la estación donde estás, y ya cuando termina ese tren, era el otro el que se movía. Cuando termina de rebasarte, dices: yo sentía que me estaba moviendo, pero no era yo, no era nuestro tren, era el tren de al lado el que se movía. Y hay varios hermanos que han descuidado sus vidas y que a veces sienten que se mueven, pero no se mueven, sino que están estáticos. Y así no se corre un maratón. Hay hermanos que la cosa es grave, que han dejado de leer su Biblia por muchísimo tiempo, algunos de ellos por meses, otros por años, pensando que se mueven y no se mueven. Hay hermanos que no trabajan en su comunión íntima con Dios y no le dan ese tiempo al Señor para estar a solas orando. Es muy difícil correr la maratón, imposible correr la maratón si no estamos leyendo la palabra, obedeciendo la palabra y orando al Señor. Son cosas sumamente esenciales en la vida del cristiano. Pero eso no es todo, sino que hay cosas de más riesgo todavía. Ya vimos ahorita que el pecado nos inmoviliza, nos incapacita para poder terminar el maratón y llevarnos un premio. Pero hay otro caso en donde los escaladores, los alpinistas que van hacia una montaña muy alta, todos pensamos en el Everest,
Hay algunas películas bien interesantes, me gustan estas porque de los alpinistas se someten a muchos riesgos cuando están escalando, y tan peligroso es subir como tan peligroso es bajar. Entonces, algunos de ellos les ha venido la nieve encima, los ha aplastado, han quedado casi inconscientes o se han roto una pierna. Es muy riesgoso porque no tienen protección, y estar expuestos a la nieve directa es un riesgo que se queden dormidos. Porque si tienen un accidente en la montaña, por el frío, se duermen, pueden ya no despertar. Se pueden congelar, les puede dar hipotermia, de tal forma que ya no pueden reaccionar. Es decir, que al estar inconscientes, ya prácticamente están sentenciando su muerte. Entonces no se pueden dormir, y el consejo es que no se duerman para que cuando mejoren las condiciones de tiempo, aunque sea rodando, empiecen a accionar, porque el cuerpo se paraliza. Y pues yo quiero decirte algo, hermano, que es una noticia muy triste, que si tú has estado alejado de Dios, o tu hermana has estado alejada de Dios, ese frío te puede envolver. Y si tú te duermes, si no te activas, si no vuelves a la maratón, puedes morir. Es decir, en el sentido de ya no ser productivo en la vida cristiana. Es decir, que corremos la maratón para lograr un premio, pero algunos, la verdad, ya no pensamos en que ganen un premio. Lamentablemente, a veces llegamos a pensar así, pero uno que quisiera que todos termináramos la maratón triunfando y ganando. Pero algunos, porque no estaban conscientes que corrían una maratón, porque tuvieron un accidente en su vida cristiana, porque tuvieron descuidos que les costó mucho, pueden terminar inmóviles. Y es muy difícil que alguien te lleve prácticamente cargando o avanzando a la meta. Al muchacho que su papá lo llevó, aún como podía, brincaba con gritos de dolor, pero él quería terminar la carrera. Y así muchos cristianos que le han fallado al Señor con gritos de dolor, pero que deben de anhelar terminar la carrera. No te puedes dormir porque tú puedes morir. Es decir, pensar, si ahorita hacemos un corte en este momento, un break, dirían los gringos. A ver, vamos a detenernos y vamos a evaluarnos cómo estamos. ¿Seguimos corriendo bien? ¿Ya nos fracturamos un pie? ¿Estamos afectados entre la nieve? Y esto nos puede a perder la sensibilidad. Porque quien se enfría, hermanos, en la vida espiritual, ya no es sensible, ya no discierne ni tiempos, ni problemas, no puede discernir conforme a la palabra de Dios, todo lo quiere discernir conforme a sabiduría humana. Y esto es un riesgo, esto es un peligro. Y aquí nos dice en el capítulo 12 de Hebreos: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Muchos decían en el pasado que esos testigos que estaban como en el estadio eran Abraham, Moisés, Noé, y todos desde el cielo nos estaban echando porras, ¿no? Córrele, no te quedes ahí, te caíste, levántate, estás raspada tus rodillas, no importa, sientes dolor, no importa, continúa, ándale, lucha, porque por la fe puedes hacer proezas. Confía en Dios, no te detengas. Y realmente, de verdad que nosotros los vemos a ellos, y ellos son una fuente de inspiración, porque vemos al Señor Jesús, que es a quien debemos de ver,
a veces sentimos como que nuestro modelo, el estándar de modelo está muy alto. Pero cuando vemos a alguien así con dos manos como yo, con fragilidad como yo, y pensamos, ¿no? Si el mismo apóstol Pablo, ¿no? Prácticamente, pues era un asesino por consentir la muerte de los cristianos, pero Dios le dio la oportunidad y terminando la carrera como un atleta que luchó hasta el final. El mismo apóstol Pedro y varios terminaron la carrera, y pues eso me anima, que yo también puedo terminar la carrera. Y hay otros héroes de fe que realmente son imitadores de nuestros hermanos que aquí están escritos en la Biblia, y que, por ejemplo, leer biografías de misioneros a mí siempre me ha inspirado mucho. Leer de David Brainerd, ¿no? De Hudson Taylor, de la mujer en la China, del contrabandista de Dios. Eso es mejor que los superhéroes de Marvel, ¿no? Realmente los héroes de la fe actuales, y realmente a que se refiere que siempre alguien está en la tribuna viéndote, y muchos están viéndonos a nosotros, de que estamos corriendo esta carrera, pero están viendo cómo la corremos. Es una gran responsabilidad, porque si nosotros fallamos, a veces podemos hacer que otros se desanimen porque nosotros fallamos. Un error por los que nos miran a nosotros y somos como sus héroes. Yo no me imaginé cómo nos veían los hermanos de Denver a nosotros, y una vez que llegué allá a la iglesia nos veían así, algo así como héroes, ¿no? Y la verdad que les presenté un lado que también decían, no, hermanos, tenemos debilidad, tenemos problemas, tenemos luchas, no somos superhéroes, ¿no? Es decir, no. El mismo apóstol Pablo dice que Dios puso un gran tesoro, el evangelio, en unas vasijas de barro, como las vasijas somos nosotros, ollas de barro somos nosotros, porque por nuestra salud somos frágiles. Es decir, que el tesoro es de Él, lo que brilla es de Él, y nosotros solamente las ollas no brillan, menos las de barro, ¿no? Todas las que las barnizan un poco, pero somos ollas, a veces me imagino como las de las piñatas, ¿no? No llevan ni barniz ni decoración. Estamos en un proceso pero seguimos siendo frágiles. Entonces, por eso la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando los pastores caen, ay, hermanos, qué doloroso es, porque la iglesia va a sufrir completa. ¿Cuántas iglesias han sufrido porque algunos de sus pastores han caído? Y luego en vez de ayudarlos para su restauración, pues les dan el remate final, ¿no? Y por eso luego nos critican filósofos como Voltaire, que decía, los cristianos son los únicos que rematan a sus víctimas, ¿no? Porque ya cuando están caídos, los pisotean un poco más para que se vayan al abismo. Cuando los hermanos caen, tenemos que ayudarlos a que sean restaurados, para que vuelvan a correr. Y no importa que lleguemos vendados, que lleguemos cojeando, pero terminar la carrera. Algunos dicen que son como Salomón, como David, que toda la vida fueron triunfadores y en la vejez se volvieron locos, fallaron. Entonces, hasta para terminar la carrera debemos ser sabios, que corramos la carrera bien, pero que la terminemos también, y de una manera digna, de una manera que le traiga honra y gloria a nuestro Señor. Por tanto, también teniendo alrededor tan grande nube de testigos. Por eso cuando hacemos algo mal, la gente dice, ustedes también están haciendo esto, su iglesia está haciendo, tú hiciste esto, tú hiciste aquello. Entonces tenemos una grande nube de testigos. Dice
despojémonos de todo peso. Eso de despojarse de todo peso, cada vez los trajes de los corredores son más delgaditos. Si se han dado cuenta, los competidores de las Olimpiadas tienen sus trajes más delgaditos. ¿Por qué? Porque no quieren peso y porque eso influye, y sobre todo los corredores de alta velocidad como de los 100 metros, eso influye para que no disminuyan el tiempo. Entonces buscan estar tan ligeros para correr esas carreras. Ahora, despojémonos de todo peso. Para nosotros, ¿qué es? Para el cristiano, ¿qué es despojarse de todo peso, no? No necesariamente tiene que ser un pecado, pero cuando hay cosas que ya le están robando el lugar a Dios, eso podría ser un peso del cual me tengo que despojar. Si, por ejemplo, tengo un exceso de trabajo, tengo que reaccionar y darme cuenta de que me tengo que moderar y que tengo que tomar un tiempo que debe ser exclusivo para Dios. También, despojándonos de todo peso es que quiera más y más y más. A lo mejor ya el Señor me bendijo con una casita, pero se me da la oportunidad de que tenga otro terreno y ahora quiero construir otra casa. Y todos los extras te van demandando tiempo, ¿no? ¿Y para qué te metes a más peso? Por ejemplo, en el caso de nosotros como pastores, tiempo quisiéramos para poder atender más cosas de la iglesia y de los hermanos. Pero si todavía surgen cosas como meternos a la política, los pastores, por ejemplo, existen en el mundo partidos cristianos y yo me pregunto, ¿a eso nos llamó el Señor? Y ellos dicen, queremos ser políticos, queremos estar en una trinchera desde donde podamos hablar en contra de algunas cosas que debemos de estar contra el aborto, contra las drogas, etc. Pues es buena idea, pero ¿sabes cuánto tiempo le vas a invertir a la política en lugar de estar viendo las situaciones de la iglesia? Te van a descarrilar. Despójate del peso, ¿no? Todo eso que le está robando el tiempo para Dios y para el servicio para Dios, piensa bien qué es y dale al Señor la prioridad. Dice también que te despojes de esos pesos y del pecado que nos asedia. ¿Cuál es el principal pecado? Si ya vimos que los héroes de la fe se les reconoce y están en el Salón de la Fama de la Fe por lo que Dios obró a través de sus vidas. ¿Y por qué no puede obrar Dios en las vidas de otros? Me llama mucho la atención cuando el Señor Jesús dice que no pudo hacer milagros en Galilea porque la gente ahí no tenía fe. Y decía el Señor, muy triste, nadie es profeta, ¿dónde? En su propia casa. Y muchos de nosotros como cristianos, ¿en dónde nos rechazan? No me vengas, yo te conozco desde que eras un niño pequeñito y desde ahí te conozco. ¿Qué me tratas de decir? ¿Que eres otro? Te puedo decir lo que hacías a esta edad, te puedo decir lo que hacías acá y acá y allá. Los de nuestra propia casa se nos ponen, pero bien pesados. Mucha gente cercana a nosotros no nos reconoce que Dios ha hecho cambios y que Dios ha hecho maravillas. Entonces, el pecado fuerte por lo cual Dios no puede manifestar su poder es la incredulidad. El Señor Jesús no hizo muchos milagros en Galilea, no porque el Señor fuera incapaz de hacer milagros. Él podía hacer muchísimos, de hecho los hizo a tal grado que el apóstol Juan, cuando termina el Evangelio de Juan, dice, hizo Jesús muchísimos más milagros, hizo mucho más cosas que si contáramos todo, no cabrían los libros, es decir, se llenarían en todo el mundo. El Señor hizo muchas cosas y fue escrito solamente lo que el Señor quería que nosotros tuviéramos
para ser edificados. Entonces, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque muchos pecados nos pueden dejar descalificados, pero el pecado de la incredulidad es tremendo. Es tremendo. ¿Por qué Israel no entró a la tierra prometida? ¿Dónde fallaron? En la incredulidad, ¿no es cierto? Dios ya les había prometido la tierra prometida. Sí es cierto, no alguno dirá, pero no les dijo de los gigantotes que estaban ahí. ¿Ok? Sí, Dios no les dijo de los gigantotes que estaban allí, pero los instruyó todo el proceso, todo el camino, y se manifestó con poder, se puso ante los egipcios, los derrotó, hizo que se ahogaran en medio del mar, hizo tantas proezas y maravillas para que cuando los israelíes vieran los gigantes, no tuvieran miedo. Sí derrotó a los egipcios, sí nos dio el pan del cielo, sí nos trajo carne a los codornices, sí nos dio agua en medio del desierto, sí Él hizo maravillas, nos protegió como una columna de nube para que no nos pegara el sol, y en la noche una columna de fuego para alumbrar nuestro camino, para calentarnos en medio del frío. Y dice que su piel nunca se hinchó, que su vestido no se hizo viejo. Es decir, si vieron todas estas maravillas, era que al ver los gigantes dijeron, no importa que haya gigantes. Él me dijo que esta tierra es para mí y yo le creo y la tomo. Pero no. La incredulidad les ganó y dijeron, son gigantes. Y se pusieron a llorar. No podemos con esto, ¿no? Y a veces a nuestra vida llega enfermedad. Yo conozco hermanos que les dio la diabetes y el día que les dijeron tienes diabetes, ¡pum!, se deprimieron, estaban inmóviles, ya no querían correr la carrera, era muy difícil, había que visitarlos, animarlos, decirles, vámonos a para adelante, hermano, pues ahora a convivir con la diabetes, Dios puede hacer un milagro. Y si quiere Él que tengas la enfermedad, pues como el apóstol Pablo, bástate la gracia que el Señor te va a fortalecer y vas a vivir y hasta el final de tus días. Ay, no, hermano. Y empiezan en una situación de derrota, empiezan en una situación de empezarse a congelar, de su frialdad, porque ya el estar fríos, ya ni siquiera lo perciben. Ya no están activos. Ya no participan en la iglesia, ya no sirven en la iglesia, no se involucran, ya no predican, ya no hacen, ya no van. ¿Por qué en las carreras de caballos a veces a los caballos les ponen aquí como un tipo de orejeras a los lados? Bueno, les ponen estas cosas. ¿Para qué creen que se las ponen? Para que no se espanten. Para que no vean lo de... Para que no vean los de al lado y no se espanten. ¿Saben qué? Todos estamos corriendo esta carrera, pero tienes que ponerte así. ¿Cuántos desanimaron a todo un pueblo? ¿Cuántos fueron? 10. Mandó 2 espías y 2 regresaron. Pues está difícil la cosa. Si hay grandototes. Pero dicen que los grandototes caen más sabrosos, así es de que yo le entro. Y los otros dijeron, no, son gigantes. Y somos como hormigas como ante ellos. Es decir, 10 desanimaron a todo un pueblo y 2 no pudieron convencerlos. Pero esos 2 después sí entraron a la tierra prometida con todo el demás pueblo. Y Dios dijo, no van a entrar, se van a morir en el desierto y hasta que termine de morirse el último, ya van a entrar. Van a entrar sus hijos, que ya no se van a estar, ay, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Allí teníamos las ollas de carne, los berros. ¿Acaso Dios nos va a poner mesa en el desierto? Puras quejas. Entonces, cuando un cristiano es puras quejas, no avanza, no tiene comunión con Dios, no se prepara, no estudia, no está atreviéndose a hacer cosas nuevas, está congelándose, está muriendo espiritualmente. Hay hermanas, íbamos a campañas a predicar a ciertos estados. Me acuerdo de una de Torreón, una campaña en la cual uno de los hermanos de los líderes tenía a su esposa y la esposa tenía hijos y estaba con su pancita.
esperando otro bebé. Y ahí la veían. Iba para acá y acá daba los folletos acá y se iba a trabajar en la cocina. Estaba con vida, estaba activa, estaba corriendo la carrera. Pero cuando tú solo te desenchufas y ya no quieres seguir corriendo, no, hermano, es decir, la carrera sigue aunque tú estás ahí sentado, enojado tal vez, o enojada, o llorando porque ya no puedes continuar. La carrera sigue. La carrera sigue. Y dice que te despojes de todo peso y del pecado que nos asedia. Si ya detectaste que también tienes ahí por ahí pecado, deséchalo. Es decir, la incredulidad impidió que un pueblo entrara a la tierra prometida. La incredulidad impidió que en el tiempo de Noé más gente se salvara. Solamente se salvó Noé y su familia. La incredulidad va a hacer que mucha gente, ahora que el Señor Jesucristo venga y nos arrebate hacia el cielo, la incredulidad va a hacer que mucha gente se quede. Y que aún en los templos haya personas que se queden, que se llamaban hermanos, y que van a ser testigos de que muchos hermanos desaparecieron y ellos se quedan. ¿Por qué? Por la incredulidad. Porque pensaban que andaban moviéndose cuando era el otro metro, era el que se movía y ellos estaban en el mismo lugar. Y no se movían. Es que no es posible que después de 14, 15 años, que tú ya, desde que ahí eres cristiano, no estés haciendo nada. No haya un fruto más evidente. El fruto del Espíritu mostrándose amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza. Que no haya frutos de ese trabajo. Ahora que el Señor me dio la oportunidad de ir a consolar a nuestra hermana, porque su hija ya había partido, me di cuenta de algo. Pues que extraño a esos hermanos, pero que Dios tenía plan para llevarlos a otro lado, porque ahora el pastor de esos hermanos, sentí su cariño, sentí su amor, y yo también lo amo, porque esos hermanos con un tiempo fueron ovejas que me tocó cuidar, ahora este hermano los está cuidando. Pero me di cuenta que allí había hermanos en esa parte, Chalchihuapan, ya San Mateo, vemos para acá en San Simón, un poquitito Centeco, y vemos hacia Tenería que hay más, y empezamos a ver que cuando llegamos casi no había cristianos. Conocí en ese tiempo hermanos que se reunían en la Alameda, y que eran ellos y nosotros nada más los que nos reuníamos por acá. Y que Dios, cuando decidimos obedecer, los que vinimos de la Ciudad de México, para comenzar a predicar por acá, fue un reto de fe. Pero Dios no va a usar a nadie que esté quieto. Lo vimos con Gedeón. A Gedeón, ¿por qué lo escogió Dios? Porque estaba trabajando, estaba con lo del trigo, guardándolo, porque sabía que los enemigos iban a llegar. Dios no va a elegir a alguien, a ningún cargo en la iglesia o fuera de ella, que esté quieto. Tiene que estar activo en la obra de Dios. Y no me digan las hermanas mayores de edad, que les amo y les respeto en el amor de Dios, yo ya estoy grande, ya qué puedo hacer. Por favor, no me digan eso. Había una chica que en Albania estaba paralítica, y el hermano Felipe Dindinger me decía, yo llego con mis papeles así de peticiones de oración, y le decía, ahí está tu tarea. Tú no puedes levantarte, no puedes moverte, no puedes desplazarte para servir como otros que sí vamos a ir. Pero aquí está tu tarea, esto sí lo puedes hacer. Y la muchacha se gozaba. La muchacha se gozaba de que le llevaba las peticiones, y ella tenía un amor tan grande para estar orando, porque esa era su tarea, era su manera de servir a Dios.
Y mi pregunta para ti, con todo amor y respeto, hermano, que ya tienes tu tiempo de conocer al Señor, ¿cuál es tu tarea? ¿Cuál es tu ministerio? ¿A qué fuiste llamado? Si no sabes contestar estas preguntas, dobla tu rodilla y pídele a Dios que te diga y te muestre para qué te llamó. No puede ser posible que después de tanto tiempo no haya nada. Estamos corriendo una maratón. Y tú dices, ni enterado estaba. Ni enterada estaba. Y sabes, Dios está diciendo que va a haber premios. Y eso es cierto. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos 10:10. Ahora, cuando vayamos al tribunal de Cristo, como dicen los de habla inglesa, al bima, no vamos a ser juzgados por nuestros pecados para ir al infierno, no. Porque esos ya fueron juzgados, ¿dónde? En la cruz. Así dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Dónde fueron juzgados y clavados tus pecados? En la cruz. Colosenses capítulo 2, ¿no? Que Cristo allí clavó nuestros pecados, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero, ¿para qué vamos a ser juzgados? Para lo que hicimos mientras estábamos, ¿dónde? En el cuerpo. Yo, hermanos, no creo que alguien se atreva a levantar. El Señor, todo lo que el Señor Jesús le va a decir, te di esto, te di tales dones, te di estos dones, tú tenías que haber desarrollado esos ministerios, y por eso no lo hiciste. ¿Saben cómo vamos a estar? Así. Por lo menos yo voy a estar así. Así, porque lo que Él me diga, Él tiene razón, no me va a inventar cargos que no son ciertos. Todo lo que Él me diga va a ser cierto, yo voy a estar con mi cabeza agachada. Y si Él estima de lo que le serví fue en amor y fueron piedras preciosas a sus ojos, bendito sea el Señor. Y que si en su gracia Él quiere premiarme, pues yo me voy a gozar y me voy a regocijar, porque esa corona que me dé, no la quiero para mí, la quiero para Él, para ponerla a sus pies. Porque Él dio todo. Y anhelo una corona, porque Él lo merece. Porque va a haber muchos hermanos ahí, con lágrimas en los ojos y llorando, diciendo, porque yo pude haber ganado una corona para ponerla a sus pies, pero no quise despojarme de lo que me estorbaba, no quise despojarme del pecado que me gustaba, cuando Él me dio su Santo Espíritu para que pudiéramos erradicar de mi vida, de mi cuerpo, ese tipo de pecados. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, estamos en la carrera y todavía no terminamos. Algunos hermanos ya van a terminar la carrera y a lo mejor tienen un poco de haber aceptado a Cristo, ¿no? Y algunos dirán, pues los que tienen un poco de haber aceptado a Cristo, imagínense un adulto mayor que apenas hace un mes acepta a Cristo y se muere a 2 meses. Y algunos hermanos dicen, pues ¿qué les van a dar de premio? Pues 2 meses siendo cristiano no hizo nada. Entonces, no digas eso. Porque por eso está la parábola donde el Señor contrata a los siervos para labrar la viña, y a unos los contrató a las 6 de la mañana, a otros a las 9, otros a las 12, y otros a las 3 de la tarde, y a todos les pagó ¿cuánto? Lo mismo. Señor, yo creo que los predicadores van a ser premiados más, pero yo que acomodaba las sillas, igualito, hermanos, igualito. Si tú acomodas sillas con mucho amor, si le das a la escoba con mucho amor, a limpiar las bancas con mucho amor, y lo haces todo como para Dios y no como para los hombres, así también serás premiado, porque el don que Dios te dio fue el de servicio. Pero algunos llegarán y el Señor ni enterado estaba de los dones. Pero el Señor te va a decir, ¿y cuándo me dijiste que te mostrara cuáles eran tus dones?
¿Con cuánto empeño buscaste que yo te dijera cuáles eran tus dones? ¿Y en dónde te quería trabajando? No, ¿saben qué, hermanos? Es que a veces el no correr, el no arriesgar es más confortable. Ahora ya se habla de que vamos a volver a clases presenciales, pero ya nos gustó estar en casa. Y yo lo confieso, hermanos, si me quieran seguir dando clases desde tu casa, pues yo mejor. Pero eso es un confort peligroso. Para un cristiano, vivir una vida cristiana de confort es sumamente peligroso. Porque lo lleva a enfriarse. Al rato ya vamos a parecer hielo. Témpano de hielo. Estamos corriendo una carrera. Dice, córrela con paciencia. Y dirán algunos hermanos, vamos a correr. No, hermanos, dice la escritura que con paciencia, tranquilos, al pasito, ¿para qué corremos? No. Aunque es una maratón y no nos alocamos, tenemos que correr. Y eso de paciencia significa perseverando. Es lo que significa esa palabra aquí. Significa perseverando, es decir, no dejando de hacerlo. A veces servimos al Señor como en el juego de la oca. 2, 3 veces sí, 12 no. Una vez sí, 24 no. En el año 2 veces, 2 años no sirvo. ¿Cómo está eso? 1, 2, 3, vuela. 1, 2, 3, vuela. No, aquí nos está diciendo persevera. Persevera. Durante años no veíamos fruto aquí en Tenancingo. Y a veces decíamos si tenía caso haber venido, haber dejado muchas cosas, porque no veíamos avance. Y ahora, cuando nos invitan a ir a un lugar, a otro lugar, y vemos que en la región ya hay muchos hermanos, bendito y alabado sea el Señor, porque no ha sido en vano. Esos que decidieron perseverar, ahora ya tienen, por la gracia de Dios, la oportunidad de ver fruto, pero que tardó años en estar sembrando. Perseverar, perseveremos en la carrera que tenemos por delante. Ahora, ¿cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. No en los pastores nos pueden fallar, no en el siervo, ¿no? Por ejemplo, una vez hablaba con una hermana y decía, pues hemos tenido grupos de alabanza, varios, pero un hermano, el líder de alabanza, cayó en un pecado, y obviamente lo quitaron del ministerio de la dirección del grupo de alabanza. Dice, pero como él, con él, y cuando estaba él, ninguno. Yo. Pues no, hermana, la honra y la gloria debe ser para Dios. Nosotros solamente somos siervos. Es decir, vaya, Dios puede usar hasta un burro para hablarles la palabra de Dios. ¿A quién usó para reprender a Balaam cuando iba a maldecir a Israel? Pues una asna, ¿no? Y la asna ya no prosiguió, se echó allá al suelo. Y entonces se levanta y le da sus varazos. Ándale. Y le dice al asna, ¿por qué me pegas, no? Porque no avanzas. Pues ahí está un ángel. El burro veía mejor que Balaam. El cristiano, cuando se aleja de Dios, de plano está bien ciego, ya no ve nada. Y es bien triste, hermanos, porque a veces llegan con nosotros y si tú eres cristiano, ven, ¿no? Ora por esto, este problema. Ay, espérame, no, déjame llamar a un hermano, ese hermano para que él ore. No, pero tú eres cristiano, ¿no? Ay, sí, pero sí un poco alejados. Mejor va uno que esté más cerquita. No, hermano, ya regresa, ¿no? Regresa con el Señor. Ponte ya serio con Él. En una vida seria, una carrera seria. Termina la carrera bien. Aunque sea
medio tullido, medio afectado, pero termina la carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Señor Jesús no era masoquista, no era una persona que le gustara sufrir. No, él sabía que iba a ir a la cruz porque era la única manera de salvarnos. La Biblia había dicho: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El ir a una cruz romana era una burla, era un escarnio. La Biblia dice que era maldición, maldito el que hay que es colgado en un madero. Pero él fue, ¿sabes por qué? Por amor de nosotros, por amor a ti, por amor a mí. ¿Sabes una cosa? Nadie que se ame tanto o que ame tanto a su familia puede ir y hacer lo que muchos hermanos hicieron. Para correr esta carrera y para glorificar a Dios, tienes que poner a los otros delante de ti. Es decir, que para que tú logres servir a Dios en la iglesia del Señor, debes tener en alta estima a tus hermanos. A esos hermanos que piensan diferente, a esos hermanos que a veces te contradicen, a esos hermanos que a veces te miraron feo, a esos hermanos que son bien flojos y que no te ayudan y que quieren que tú lo hagas aunque ellos no estén haciendo nada. Pues a ellos Dios quiere que los pongas en alta estima, que los bendigas con tu servicio, que no les guardes rencor, que ores por ellos, que tú los ames y que todo lo que tú hagas lo hagas como para el Señor y no como para los hombres. Por eso Jesús fue a la cruz, porque era la única manera de salvarnos. No se rehusó ir a la cruz. ¿Quieres ver todo lo que le dolió, lo que sufrió? Los clavos, la corona de espinas, su costado traspasado, los azotes, 39 latigazos, puntas de plomo con huesos, desgarrar su espalda. Pero eso no fue todo, esa fue la parte del cuerpo. Lee el Salmo 22 y te enterarás cuánto le dolió en su corazón todo lo que estaba pasando. Dice: mi corazón se derritió como cera. Es decir, era tanto un dolor externo como un dolor interno. Y a veces servir a Dios lleva todo eso. Pero te dice: corre con paciencia, persevera, aun cuando te hagan, te digan, te desprecien, te menosprecien, aun cuando a veces premien a otros, ¿no? Porque los cristianos a veces cometemos ese error de hablar bien de los hermanos. No lo hagamos porque los vamos a hacer tropezar. El diablo va a usar eso. No se me olvidó, una vez estábamos en Veracruz en el barco Dulos, que vino, y ahí fui como voluntario y estaban unos hermanos checando cómo atendían a la gente, y lo hacían con amabilidad, les regalaban a la gente una sonrisa, los invitaban a subir al barco porque el barco tenía una librería, y de repente había unos hermanos que observaron eso y fueron a decir: qué bien lo hacen los del barco. Pero llegaron después otros muchachos que eran muy juguetones, que casi no trabajaban, pero cuando se dieron cuenta que venían los que estaban a cargo de nosotros, ya empezaron con el contador y a veces hasta hacían de mala gana recibir a la gente, pero cuando llegó el supervisor, ya así sonreían y cosas así, y yo dijo: qué bien lo haces, ¿no? Qué bien están haciendo las cosas. Eso lo usó el diablo para que ellos, que buscaban solamente el reconocimiento de la gente que los ve, así los halagaran. Y sin embargo, los que sí estaban haciéndolo bien y que los quitaron, no recibieron ningún reconocimiento del supervisor. Pero van a recibir el reconocimiento ¿de quién? Del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Para qué quieres el reconocimiento humano? Con paciencia, persevera, porque vas a tener el reconocimiento de nuestro Señor Jesús.
Dice, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuántos no terminan los que desmayan? ¿Cuántos hemos estado a punto de desmayar? En mi familia éramos extremadamente muy pobres. Ya se los he compartido a ustedes. Pero un esfuerzo que mi papá hacía, y nos daba una beca ahí por donde él trabajaba. Mi hermano tenía una capacidad muy buena, no terminó, se quedó como por el 5º semestre de economía en la UNAM. Mi hermana era muy inteligente y muchos decían que tenía mucho talento. Tuvo su novio y no terminó la carrera. Mi otra hermana fue más honesta, decía, no, yo a la universidad yo no entro, yo mejor trabajo y ayudo. Y yo sí quería continuar, pero varias veces en la carrera, cuando sentía que era muy difícil, y más porque tenía que trabajar y estudiar, ya las desveladas ya no las aguantaba. Tuve muchos deseos de tirar el arpa y de decir, al fin y al cabo, todos mis demás hermanos fracasaron, aunque yo sea uno más fracasado, no habría problema. Pero cuando estaba tirando la toalla decía, no debo ser así, no puedo admitirlo. Y un día llegó una tía y le decía a mi mamá y a mi papá, pero ¿para qué les das escuelas? Y luego se casan y luego ¿para qué? Y yo me sentí enojado. Yo le dije, mire tía, usted no nos da para, no era cristiano yo obviamente, y le decía, usted no nos da para la escuela, ¿no? Entonces, porfa, no me profetice casi, ¿no? Que yo no voy a terminar la escuela. Muchas veces sentí que ya no podía y que yo iba a dejar la escuela, pero aún sin conocer a Dios, Dios me dio fuerzas. Y después ya cuando lo conocí y sentía las fuerzas del Señor, muchas veces aún también sentí el desmayar y no continuar. Y saben, muchas veces como pastores, igual. A veces sentimos que ya no podemos, que ya no, que mejor venga otro. Y vemos que no hay. Es decir, y a veces sentimos que ya no podemos continuar con un ministerio que Dios nos dio. Entonces, ¿qué es lo que te digo? Tú no puedes dejar un ministerio hasta que Dios traiga a alguien que ocupe tu lugar. Y es lo mismo que nos pasa a muchos pastores, ¿no? Algunos pastores, conozco a varios, se han podido jubilar ahí en las iglesias donde están, porque ya son mayores, porque se han jubilado de sus trabajos, y las iglesias mismas los cuidan y les dicen, hermano, ya no trabajen, sea como un asesor, un consejero de los nuevos pastores, y van los pastores viejos a la reunión de los pastores jóvenes y los aconsejan, y es bonito. Pero hay muchísimas iglesias que tienen solamente un pastor, y cuando se enferma o se muere, esas iglesias sufren mucho porque no hay quien supla al pastor que estaba allí. Es decir, hermanos, ¿cómo vamos a terminar esta carrera? La idea aquí es que te informara que estás corriendo una carrera. A lo mejor te quisiste estacionar y Dios te dice, no es la actitud correcta. Es levántate y continúa. A lo mejor fue el pecado el que te tumbó. Levántate y aunque rengueando, llega. Reconcíliate con tu Padre amado y Él te va a restaurar. Y aunque sea rengueando, llega a la meta. Que ya estoy demasiado viejo, que ya soy demasiada vieja. El hombre exterior envejece, mas el interior se renueva día con día. Y cuidado y no continuemos en esa carrera, porque decía el apóstol Pablo, dice, yo mismo doblego mi cuerpo en obediencia para continuar, dice, porque habiendo sido heraldo, porque yo habiendo sido el que les predicara a otros, yo vaya a quedar descalificado, no. Es decir, tanto he animado a otros que corran la carrera como para que yo quede descalificado, ¿no? Por descuido de mi vida espiritual. No.
Y el Señor dice, corramos la carrera que tenemos por delante. Para atrás, nomás para ver de dónde el Señor nos sacó. Pero para allá no se mira. Porque para atrás miraron muchos israelitas. Muchos judíos miraron para atrás. Y en su corazón deseaban regresar a Egipto. Que en ese momento preferían los latigazos con tal de volver a comer carne, berros. Es decir, los judíos no regresaron físicamente para atrás, de donde fueron sacados, pero espiritualmente sí. Y hay cristianos que anhelan parte de la vida pasada. O dígame, ¿por qué a veces hay artistas que se entregaron a Cristo y después regresan al mundo a cantar las cosas del mundo? Porque no quieren renunciar totalmente a ellas, a las cosas del mundo. Y están volviendo para atrás. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Aquel que pone sus manos en el arado y mira para atrás, ¿qué dijo? No es digno de mí. ¿Estás mirando para atrás? ¿Estás tirado ahí en el piso de la pista de carrera? ¿Te estás congelando? ¿Esperando a que te mueras? No, hermano, hermana, reacciona. Terminemos la carrera. Reaccionemos, volvámonos a Dios. Apúntate en la primera de la lista y di, hermano, quiero trabajar para Dios, me quiero comprometer con Dios. ¿O quieres quedarte congelado? ¿Que te duermas y ahí te mueres? Reaccionemos, hermanos. Reaccionemos. Pongámonos de pie y vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras que tenemos una carrera y que algunos, pues de alguna forma la estamos terminando, Señor, porque pues vamos envejeciendo, nuestras fuerzas no son las mismas, pero en ti tú las renuevas y eso es el milagro que experimentamos en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Pero quizás muchos de nosotros, por algunos problemas, algunas heridas que nos causaron, decidimos ya no correr. Algunos de nosotros, porque caímos en pecado, decidimos no continuar. Yo te pido que, Señor, toques el corazón de mis hermanos y que tu Santo Espíritu, Señor, les levante, renueve las fuerzas, renueve sus votos, renueven, Señor, sus actitudes para seguir corriendo, Señor, esta carrera que tenemos por delante. Porque ya pronto, Señor, estaremos en tu presencia, sea a través de que muramos por el portal de la muerte y nos encontremos en la vida eterna contigo, o que tu Hijo amado Jesús ya venga pronto y nos levante y ya se dé el día en que tú nos llames a comparecer ante el tribunal de Cristo. Señor, que muchos hermanos de nuestra iglesia puedan ser premiados por su fidelidad, por su entrega, por su trabajo, por correr con perseverancia esta carrera que tenemos por delante. Señor, gracias por tu palabra, bendícela en cada corazón, y de nuestros hermanos que nos miran a través del internet, pedimos por sus vidas. Quizás alguno de ellos dejó de correr hace tiempo. Te pido que les levantes, que les vuelvas a decir cuánto les amas y que tú quieres que vuelvan a correr hasta llegar a la meta, hasta llegar a tu presencia. Señor, bendice sus vidas, bendice las vidas de los hermanos aquí presentes. Bendícenos, Señor, a lo largo de esta semana que va a empezar. En el nombre del Señor Jesús, te damos las gracias por tu palabra.